video en relación a la Navidad, pero no solo en relación a la Navidad, sino que te voy a contar algunas diferencias que a mí me llamaron la atención entre cómo es el festejo de Navidad aquí en Rumania. Empecemos para contarte qué es lo diferente del festejo de Navidad y propio de aquí de Rumania. Por eso, la número uno, todos sabemos, es que Navidad es divina, es una época especial del año, pero que viene Papá Noel, Santa Claus, y acá en Rumania le llaman Moș Crăciun, ¿sí? Que sería como un señor adulto, un viejito, así que viene Moș Crăciun, pero la diferencia no es esa. La cosa que me llamó la atención 100% es que acá, en Rumanía, Papá Noel tiene esposa, o sea, está Moș Crăciun, que es lo que nosotros conocemos como Papá Noel o Santa Claus, y está Doamna Crăciun. Doamna es señora, es la señora de Navidad, que a mí en Latinoamérica me dijeron o que era soltero o siempre fue una figura él mismo sin tener a la esposa. Así que eso me llamó la atención y también me gustó, porque está bien que le den también un poco de importancia a la esposa de Papá Noel, ¿no? Una gran diferencia es que todos sabemos que Navidad, el día festivo en sí, es el 25 de diciembre. Pero ¿qué pasa? En lo que es por lo menos Latinoamérica, en mi caso Argentina, nosotros festejamos el 25 de diciembre, pero le damos más énfasis al 24 de diciembre a la noche. Es decir, que le ponemos más énfasis a la Nochebuena o Nochevieja, le llaman en otros lugares, que el 25 en sí. Es por eso que en Argentina el 24 de diciembre preparamos absolutamente todo, comida, nos juntamos, comemos y nos quedamos despiertos hasta después de las 12 y hasta largas horas del 25 de diciembre para festejar el inicio de la Navidad en cuanto al horario. El día 25, como el 24, después de las 12 nos acostamos súper tarde, a las 3, 4 de la mañana, y hay mucha gente que sigue de largo. El 25 se comen como las sobras de lo que sobró el 24. Sin embargo, en Rumania y en otros lugares del mundo sabemos que el día festivo en sí es el 25 de diciembre. Y entonces el 25 de diciembre es el día en que se festeja absolutamente todo, se juntan a comer y es el día más importante. El 24 es un día preparativo, es un día de preparativos y un día de realizar todo para que ultimar detalles para el 25. Pero el 24 en sí, acá no se festeja nada. El árbol de Navidad en Argentina y en otros países probablemente de Sudamérica se arma el día 8 de diciembre. Tenemos un día especial en el armado del árbol de Navidad, que es el 8 de diciembre, que casualmente coincide con el Día de la Virgen María, que es un día que se festeja de importancia en la religión católica. Entonces, el Día de la Virgen es el 8 de diciembre, es un día feriado, no se trabaja, es un feriado bastante importante, y ese día se aprovecha para armar el arbolito de Navidad. Aquí en Rumania la religión predominante no es la católica, sino que la mayoría del país es cristiana ortodoxa, y es por eso que el 8 de diciembre no es un día tan relevante como sí en toda Latinoamérica. Entonces, ¿cuándo se arma el arbolito? Aquí en Rumania. Aquí en Rumania no hay una fecha específica en la que todos armamos el arbolito, sino que cada uno lo arma cuando quiere. Muchas veces lo arman los primeros días de diciembre, hay gente que finales de noviembre ya lo está armando y hay gente que entre el 20 y el 24 de diciembre está armando y decorando el arbolito y todo lo que es de Navidad para esta fecha. Respecto del árbol de Navidad, nosotros le decimos árbol de Navidad, pero acá en Rumania propiamente sería pino, que es brad, que en rumano la palabra brad significa pino. Y otra diferencia respecto a esto es que por una cuestión geográfica, en Argentina se utiliza un árbol de Navidad de plástico, completamente de plástico, como este que está acá. En Rumania también se utiliza de plástico, pero en Rumania mucha gente compra el árbol de Navidad natural. Es necesario tener árbol de Navidad natural aquí en esta parte de Rumania. Nosotros en este caso, porque bueno, ¿qué pasa? Él es rumano y estamos en una familia donde mi esposo es rumano y yo soy argentina, entonces tenemos que balancear un poco ambas tradiciones, pero nosotros decidimos comprar un árbol de plástico, principalmente porque, bueno, por dos motivos. Uno, por la naturaleza y dos, porque ya venía con las luces, así que ahí tienen nuestro pequeño arbolito de Navidad.
Otra diferencia bastante importante es que aquí en Rumania y en otros países de Europa se utilizan los mercados de Navidad, los famosos mercados de Navidad, mercados navideños, que son centros lugares, centros claves de una ciudad, de diferentes ciudades, se puede hacer en el centro de diferentes ciudades y se arma como una feria toda navideña y se colocan luces y se colocan stand donde los comerciantes locales venden productos típicos navideños comestibles, alimentos o también algunos recuerdos, souvenirs y cosas de diferentes índoles, pero todo relacionado con la Navidad. En Argentina esto no es habitual, por lo menos. No existen mercados de Navidad que se arman especial para esta fecha, sino es que las cosas de Navidad se adquieren en donde adquirís otras cosas el resto del año. Sin embargo, el tema de las luces sí se hace de alguna manera la decoración más linda, pero no es que se arma un mercado de Navidad propiamente dicho, como sí hay aquí en Rumania. Incluso acá se llama Tarbul de Crăciun. Entonces son mercados navideños que todas las ciudades tienen para poder acercar un poco más el espíritu navideño a las familias. Otra característica que me llamó bastante la atención es que aquí en Rumanía los días post-Navidad, Navidad es el 25, los días post-26 y 27 de diciembre son días festivos y días feriados inhábiles. A diferencia de esto, por lo menos, en Argentina no siempre es así. Depende cuándo cae el calendario, pero los días que más importancia se le da en cuanto a la inactividad, que se pueden decir que son más importantes, es el 25 sin duda, y en algunos trabajos el 24 también te lo dejan. Pero 26 y 27, no. 26 y 27, el 26 ya se va a trabajar si cae en la semana y bueno, también puedes tener la suerte de agarrar un feriado y hacer un feriado largo si el 26 y el 27 te caen sábado o domingo. Pero esto depende del año calendario y va variando. Aquí en Rumania, independientemente de qué día caiga la fecha 26 y 27, van a ser feriados. Así que los rumanos festejan bastante más. Otra diferencia bastante interesante es que, como les dije inicialmente, en Rumania predomina la religión cristiana ortodoxa y en la mayoría de América Latina la religión predominante es la católica. Esto surge principalmente como consecuencia de que haya estas diferencias. Y una diferencia de ellas es los regalos. ¿Por qué me refiero a las religiones y los regalos? O sea, los regalos en lo que es la religión católica sí se dan el 25 como cualquier otro lugar. Pero aquí en Rumania, en diciembre se dan 2 veces regalos. Uno de ellos es el 25 de diciembre, como nosotros también, que es una coincidencia también que nosotros tenemos en Argentina, pero otra es el día 6 de diciembre. ¿Y por qué 6 de diciembre? Porque 6 de diciembre viene Santa Nicolae, que Santa Nicolae es una figura religiosa que está ligada con la iglesia cristiana ortodoxa y que es un santo, por decirlo así, que es patrón también de los niños. Entonces, aquí en Rumania, a los niños, a los copii, se les dice que si te portaste bien durante todo el año, la noche del 5 al 6 de diciembre vas a tener un regalo. Se ponen los zapatos en la ventana y dentro de los zapatos Santa Nicolae le trae regalo a los niños que se los deja en los zapatos. Así que reciben estos regalos si se portaron bien de Santa Nicolae, que es el 6 de diciembre, pero también el 25 de diciembre les vuelve a traer, no, les vuelve, no, el 25 de diciembre también vuelven a recibir regalos, pero hay una cosa acá, no es que esta persona del 5 de diciembre que les trae regalos no es Santa Claus y no es Moș Crăciun, es Santa Nicolae, que no es Papá Noel, que no es Santa Claus, es otra cosa completamente diferente que es ligada a la religión, que es un patrono de los niños, como dije. El que trae regalos el 25 sí es, ahí sí, Moș Crăciun. Que nosotros en Argentina no tenemos el 6, a nadie le trae regalo a los chicos, solo diciembre, una sola vez, pero respecto de esta diferencia es que también surge que, por lo menos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, nosotros festejamos los Reyes Magos, que es una oportunidad en donde también se le da regalos a los niños, que es en el mes de enero. Y esto en Rumania en el mes de enero no existe. O sea que sería una figura bastante similar, pero puestas en calendarios diferentes. Esta figura de Santa Nicolae, que se hace en esta parte del mundo, no solo es en Rumania, sino también tengo entendido que se festeja en países como Albania, en países como Turquía, Grecia y Rusia. Y muchas personas dicen también que
ese es el día, de alguna manera, en que se da comienzo al invierno propiamente dicho. En la parte del árbol de Navidad, en todas las casas, por lo menos en lo que es Argentina o en la mayoría de Latinoamérica, se le da atención al pesebre. El pesebre es esta figura, de alguna manera de plástico, donde está María, José y el niñito Jesús con ovejas y diferentes pastores que dieron inicio justamente a la celebración de Navidad. En Rumanía, a diferencia de esto, no es común poner pesebres en las casas, solo se arma el árbol de Navidad y ya. Sin embargo, quizás los pesebres pueden aparecer en algún tipo de decoración que haga la municipalidad, el ayuntamiento, ahí sí, pero no en las casas. El 24 de diciembre, aquí en Rumanía, los niños cantan villancicos. Por lo menos en Latinoamérica no es algo que sea tan común. Aquí en Rumanía los villancicos que cantan los niños los cantan en determinadas fechas o determinados momentos religiosos. Por ejemplo, cuando mencionó lo de Santa Nicolae también se cantan villancicos el 24 y en otras fechas más que tienen que ver fechas importantes con el calendario cristiano ortodoxo. Así que espero que te haya gustado. ¿Se te ocurre alguna diferencia más a vos? Déjamela en comentarios. Y también si hay algo de lo que no expliqué, que querés agregar información, también hacelo en comentarios. Ya sabes, déjame un like y suscríbete y espérame para el próximo video que se vienen un montón de cosas hermosas en esta época de Navidad. Yo me despido en rumano porque estoy en Rumanía, así que hasta la próxima, papá. La revedré.